Continuamos con esta segunda parte de la farmacología introductoria al cáncer. Entonces vamos a revisar el control del ciclo celular. En la primera parte veíamos cómo la célula tiene diferentes fases para su replicación, la fase G1, la fase M, la fase S, la fase G2 y la fase M. Pues cada una de estas fases tiene un control específico para que pase de una fase a la siguiente o simplemente para que se estanque en una fase. Como veíamos en la anterior presentación, que se quede en la fase G0, por ejemplo. En ese caso, o en estos casos se llama el reloj. Es el reloj biológico formado por un conjunto de proteínas nucleares que interaccionan entre sí, integran los mensajes provenientes de las cascadas estimuladoras e inhibidoras, de tal manera que si prevalece la cascada estimuladora, pone en marcha el programa de división celular. Si prevalece la cascada inhibitoria, entonces la célula se estanca y se queda en una fase específica. Eso depende de dos engranajes específicos. Primero, las ciclinas y segundo, las quinasas, es decir, las células. Entonces, de acuerdo con esta interacción molecular entre ciclinas y quinasas, entonces la célula puede iniciar o detener su ciclo celular. Las ciclinas son proteínas sintetizadas continuamente durante la interfase y degradadas súbitamente por enzimas al final de cada mitosis, es decir, cuando ya la célula pasa de la fase M a la fase G1 o a la fase G0, las ciclinas son degradadas. La CDK del inglés Cyclin Dependent Kinases, que se traducen como quinasas dependientes de ciclinas, pues aquellas van aquí en este caso a interactuar con cada una de estas moléculas. Entonces vemos cómo cada una de estas fases, en cada una de estas fases, por ejemplo en la fase G, para pasar a la fase S, existe una unión de una CDK a las ciclinas de G. Cuando hay esta unión y esta interacción, permite el paso de la fase G a la fase S. Después aparece la degradación de esa ciclina. Después, si existe las ciclinas mitóticas, entonces esas ciclinas se unen nuevamente a la CDK y promueven que se pase de la fase G2 a la fase M de la mitosis y con la degradación de esas ciclinas mitóticas y así sucesivamente. Entonces, por eso se le llama el reloj, porque dependiendo si existe el estímulo, este reloj continúa y si no, pues se detiene en una de las fases. Existen diferentes puntos de control para el ciclo celular. El primero es el punto de restricción R. Es el punto de control más importante y ocurre en la fase G1. En este, la célula comprueba que ha producido la masa necesaria para seguir adelante y comenzar la síntesis de ADN o ácido desoxirribonucleico. Asimismo, comprueba la presencia de nutrientes, factores que inducen el crecimiento y adicionalmente la temperatura, es decir, determina si hay un ambiente específico adecuado para seguir creciendo, para seguir multiplicándose. Posteriormente viene el punto de restricción G2M, ocurre al final de la fase G2, es decir, antes de la entrada a la mitosis, y es donde la célula debe comprobar que ha duplicado la masa, de modo que puede dar lugar a dos células hijas idénticas y que ha completado una sola vez la replicación del DNA y no múltiples veces porque generaría una célula que no es adecuada, que no es coherente. Finalmente, el punto de restricción M ocurre en la etapa de la mitosis y solo permite continuar con la división celular si todos los cromosomas están alineados sobre el uso acromático. De esta manera, si existe algún daño en estos puntos de restricción, tanto R, G2M o M, puede explicarse que una célula empiece a reproducirse de manera autónoma y generar células cancerígenas. Las características de la proliferación celular normal, entonces existe la proliferación que puede implicar a través de estímulos fisiológicos o patológicos, está controlada por señales solubles o de contacto. Las señales pueden ser estimuladoras o inhibidoras y puede aumentar la proliferación celular por acortamiento del ciclo o por reactivación de las células quiescentes.
Esa célula queiscein Tg0 es aquella célula que se encuentra en un estado prácticamente de invernación, no ocurre multiplicación y de esa manera se queda ahí quieta. Entonces, si existe el estímulo específico, puede pasar a una fase de replicación. Las fases de señalización y transducción celular normal, entonces si existe un ligando al receptor de superficie activa con una activación transitoria ilimitada del receptor del ligando con activación de proteínas de transducción. La transducción, recordemos que es toda la cascada que ocurre en el momento en que el ligando se une al receptor. La transmisión por segundos mensajeros de la señal al núcleo y la inducción y activación de factores nucleares reguladores e iniciadores de la transcripción del DNA. Recordemos que la transcripción es la multiplicación del DNA. La traducción es el paso del DNA a el RNA. Entre entrada y progresión de la célula en el citosol y en el cuerpo de la célula. Los tipos de señalización intracelular pueden ser autocrina, paracrina y endocrina. La autocrina, las células responden a las sustancias señalizadoras producidas por ellas mismas. La paracrina, las células producen sustancias que afectan a las células diana en la proximidad y la endocrina, las células responden a hormonas segregadas a distancia. Entonces, dependiendo de cada una de estas señales, se estimula o no el ciclo celular. Casi siempre y muchas de nuestras señales son principalmente endocrinas, es decir, a distancia. Casi siempre son el ejemplo típico son, por ejemplo, la hormona tiroidea, las hormonas gonadales, etcétera. Entonces aquí está un ejemplo de cómo un estímulo, en este caso el factor de necrosis tumoral, al unirse a su receptor puede generar la sobrevida de una célula específica, es decir, la multiplicación. El factor de necrosis tumoral se afecta, por ejemplo, cuando hay una infección bacteriana producida por el macrófago y entonces el macrófago al producir este factor de necrosis tumoral, entonces en el medio circulante puede al unirse con un receptor específico, entonces genera la transducción de señales, en este caso una cascada de quinasas, posteriormente una liberación del factor nuclear kappa beta, el cual migra al núcleo e incrementa la expresión genética y obviamente la sobrevida de la célula, la expresión de su multiplicación y genera, por ejemplo, leucocitosis, es decir, aumento de los leucocitos, aumento de los neutrófilos, etc. Pero por otro lado, al lado izquierdo vemos cómo ese mismo factor de necrosis tumoral puede generar un estímulo y una transducción de señales que estimula las caspasas. Al estimularse las caspasas, genera una activación autolítica y posteriormente una apoptosis, es decir, una destrucción de esa célula de manera programada. Entonces aquí vemos dos tipos de diferencias entre la terminación de una célula normal frente a una apoptosis o frente a una necrosis. La apoptosis, como lo decíamos anteriormente, es una muerte celular programada donde prácticamente existen autofagosomas, es decir, autodestrucción de esa célula, ¿cierto? Con generación de diferentes fragmentos. Una destrucción programada, apoptosis. Pero por el otro lado puede generar una destrucción enzimática con una digestión progresiva, es decir, una necrosis de las células. Esas son las dos maneras como una célula se puede destruir a través de diferentes estímulos. Aquí vemos cómo un ligando puede generar la iniciación de las caspasas y las caspasas son fundamentales para entender el proceso de activación de endonucleasas, es decir, proteínas que degradan paulatinamente el núcleo y cómo miremos cómo este daño del citosol adicionalmente va generando porciones progresivas de fragmentos de células que pues son fagocitadas por los macrófagos y de esa manera se va destruyendo paulatinamente la célula a través de este proceso que se llama la apoptosis. Entonces en la carcinogénesis puede existir un agente tóxico, un daño espontáneo o un daño en la replicación generando errores
y esto nos puede generar un DNA que se daña. Ese DNA tiene varias vías, entonces puede generar un paro del ciclo celular con la apoptosis que hemos visto, una reparación de esa célula a través y genera una célula sana, o mutaciones de ese DNA que finalmente lo que genera es una célula con una reproducción y una duplicación y un crecimiento no controlado, independiente, y eso es lo que genera es el cáncer. ¿Cuáles son los agentes causales de cáncer? Entonces hablamos de que cada una de nuestras células tiene oncogenes y protooncogenes. Oncogenes, alelos dominantes, mutante de un protooncogen. Facilita la transformación maligna mediante la estimulación, proliferación, diferenciación celular y o inhibición de la apoptosis. Es decir, existe mm, un cambio del protooncogen. A la larga, el protooncogen son genes normales que codifican proteínas, estimulando el crecimiento y la sobrevida celular normal. Por ejemplo, aparece aquí el RAS-H, que en el momento en que se mm, muta, miremos que es un cambio de una valina, un aminoácido valina, por una glicina, y es decir, una mutación del DNA generando el cambio de la valina por la glicina, y ese RAS-H, que es un protooncogen que es normal, se transforma en un gen RAS, que es oncogen, es dominante y va a generar un proceso de diferenciación maligna. En la regulación del crecimiento, dentro de esos factores de crecimiento, hay que entender varios procesos de transducción de señales que vamos a ver a continuación. El factor de crecimiento se une a su receptor, y esto ejerce un cambio, por ejemplo, en la proteína que le llamamos RAS. A su vez se estimula y se fosforila la proteína MEC, a su vez la ERK, y esto es lo que genera proteínas citoplasmáticas nucleares, y es decir, se genera la transducción de señales. Todo a través de una fosforilación continua, y esta es la transducción de señales continua que aparece en diferentes células.